Consideran que los estilos son parecidos, ¿no? Que el presidente Bucaram cantaba y bailaba en el escenario, en la tarima, lo que hace el presidente Rafael Correa también. El expresidente Abdalá Bucaram parodiaba a sus adversarios políticos, es decir, hacía parodias, remedaba a sus adversarios políticos, lo que hace también el presidente Rafael Correa, al referirse de Nebot. Incluso le imita muy bien la voz, igual que su líder, Abdalá Bucaram. Es decir, no tiene mucha diferencia, de acuerdo a varios análisis que han realizado, ¿no? Mire, políticamente, el presidente Rafael Correa ha copiado lo bueno de muchos expresidentes de la República y otros candidatos. Para hoy, parodiar y para hoy inclusive poner en práctica mucho de lo que su proyecto político lleva adelante. En el ámbito social, no se olvide, quien propuso la gran inversión en vivienda fue Abdalá Bucaram Ortiz. No se olvide, ¿sí?, que el mismo Abdalá Bucaram Ortiz propuso una verdadera revolución en lo que es la construcción de carreteras. Desgraciadamente en 6 meses no se podía hacer todo. Una verdadera revolución en el ámbito de la educación. Entonces en 6 meses no podíamos hacer todo. Mire, hoy, ¿cómo podemos nosotros poder pedirle al presidente Bucaram Ortiz que venga a el país cuando está demostrado el doble discurso del presidente Rafael Correa? Que cuando a él le interesaba y cuando él vivía haciendo acuerdos con el Partido Progresista Ecuatoriano, que después los incumplió, pero cuando él los hacía, ahí decía que el Partido Progresista Ecuatoriano era uno de los mejores del mundo y que su líder máximo pues era lo mejor que políticamente le había pasado al país. Hoy, cuando ya se visibiliza el incumplimiento de la palabra del presidente Rafael Correa, ahora sí habla de basura, que todos los que estamos en el preso somos basura, X, Y o Z, e inclusive ya dijo desde España hace unas cuantas horas que no debía calificarse la candidatura del presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Mire lo penoso que es para el país que no existe independencia de poderes y que este Consejo Nacional Electoral de aquí a más tarde salga diciendo que no califica a la candidatura del presidente Bucaram simplemente porque no estuvo de manera personalísima en el acto de las primarias. Eso es burdo, es violatorio de la ley y la Constitución. Ahora, asambleísta, lo que quiere hacer Bucaram es que le califiquen, pasa la campaña, como es previsible de acuerdo a las encuestas, pierde la presidencia de la República porque con las encuestas, con los sondeos que se han dado, no va a ganar ni de lejos, y antes de que concluya el proceso electoral, salir en polvorosa nuevamente a refugiarse en Panamá. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Porque el escenario de que gane le veo harto difícil. Mire, de que vuelva el presidente Bucaram al país, primero es un asunto de derechos humanos. Primero es un ser humano que va cerca de 20 años, que está fuera de su familia, ¿sí? Y mire, el único político corrupto en este país para el presidente Correa es Abdalá Bucaram Ortiz. Porque hoy otros políticos, otros hombres altamente cuestionados, mucho más que el presidente Abdalá Bucaram Ortiz, él les ha dado amnistía. ¿Como quién? Alberto Dajic, hablemos de Gustavo Noboa, o quiere que le siga nombrando Juan Falcón Ipuí, y tantos más que se ha demostrado jurídicamente que actos altamente corruptos, donde se ha predispuesto el dinero del Estado, de los fondos de los ecuatorianos, hoy están con amnistía. Entonces, o sea que el único diablo de este país es Abdalá Bucaram Ortiz y todos los demás somos santos. Los dos juicios han sido declarados nulos. E inclusive, lo sabe el país, en el caso de la mochila escolar. Por la pichicorte, pues, o sea, por la corte esta que le provocó luego la salida del propio Lucio Gutiérrez. ¿Sabe por qué? Porque se violó el debido proceso. Porque bien lo dice la Constitución de antes y la de ahora, que para iniciar juicio político debía tener la autorización, juicio penal, debía tener la autorización ¿de quién? Del Congreso de su época, cosa que nunca fue así. Y desde ahí se empezó, o sea, el proceso inició muerto por esta violación de la ley. Ahora vamos a lo segundo. Usted sí sabe, y eso fue hace meses de conocimiento general, que el caso de la mochila escolar, el gobierno del presidente Rafael Correa lo terminó pagando las cuotas cumplidamente al consorcio colombiano con el que se firmó este contrato. Y yo le pregunto a usted,
Si yo soy un hombre honesto y creo que allí hay un acto de corrupción, ¿qué es lo que hago? Señores, yo no voy a pagar ese contrato. En este contrato se violó la ley, en este contrato se cometieron actos de corrupción de parte de señor X y Z, por lo tanto yo no lo voy a pagar. Y hace 3 meses, me parece que fue, el presidente de la República, Rafael Correa, pagó la última cuota cumplidamente, como lo establecía el contrato que firmó el presidente Bucaram con la empresa colombiana. Y todos sabemos, mi estimado Wilson, por qué Castro, el presidente de la Corte Suprema de su época, declara nulos los juicios. Porque ya le dijo usted, en la primera violación, nunca hubo autorización del Congreso para iniciar el juicio penal. Castro, por lo tanto, tenía que ser nulo. Tenía cercanía al partido roldosista. No lo ha tenido en ese entonces, lo tuvo siempre. Mire, más allá de eso, ¿es o no es verdad que nunca hubo la autorización del Congreso Nacional para iniciar juicio penal en contra del presidente Bucaram? Que cometieron algunos exabruptos y que además... violaciones a la ley. Evidentemente, ese fue el mal precedente que generó luego en las destituciones de otros presidentes. El propio Yamil Maguad, el propio Lucio Gutiérrez. Porque hasta ese entonces no había una figura de esta naturaleza que el Congreso políticamente dé arreglando, o porque abandonan el poder o porque les declaran loco, como es el caso de Abdalá Bucaram. Mire, y de todos los que usted acaba de mencionar, ¿quién es el único que continúa todavía con 2 juicios violatorios a la ley instaurados? Pero Lucio Gutiérrez, nada más. Pero Lucio Gutiérrez se quedó acá, pues Lucio Gutiérrez incluso fue a la cárcel. Lucio Gutiérrez no es que se quedó fuera, ni que él estuvo en Colombia, estuvo en Brasil, pero y regresó a dar cara a la justicia. Mire, eso es totalmente diferente a lo que está haciendo Bucaram. Mire, es que son 2 perfiles diferentes. Yo sé, cuando pero usted me está diciendo quién está. Claro, el señor Lucio Gutiérrez vino acá y enfrentó a la justicia, independientemente de que haya tenido responsabilidad o no. La justicia determinó que no. Pagó algunos meses en la cárcel. Estuvo preso con Fausto Cobo, que ahora es asambleísta. Mire, esa es una historia reciente. Lo repito, antes le manifiesto a usted que, mire, a lo menos una persona, ¿sí?, que tenga un elemental sentido común, cuando sabe que tiene consignas en su contra y que no va a haber imparcialidad en el juzgamiento, no va pues a meterse, ¿sí?, a la cueva de los leones, de los alacranes, para que los hagan pedazos. Y eso es lo que pasa con el presidente Bucaram. El presidente Bucaram le ha dicho tantas veces al presidente Correa que él viene a ser parte de un juicio justo. Pero ¿quién hoy sabemos que maneja la justicia? La maneja Rafael Correa. ¿O acaso no nos consta que en las sabatinas sean todas las órdenes? Mire, el caso de Lusac. Una sabatina dijo que estos señores eran inocentes. Bueno, lo repitió cuando les fue a visitar en el Espenal, dijo, son inocentes. Ya. Entonces, ¿cómo va a venir a meterse para que le hagan la vida a pedazos de una vez por todas? Y toda esa esperanza que tiene no solamente el PRE, el pueblo humilde del país, que llega un líder populista como Abdalá Bucaram Ortiz, y eso no puede negar nadie. ¿Líder populista, dice usted? Obviamente, pues que es así. ¿O acaso el ser populista es malo? No, el ser populista es tener votos. Lo malo está cuando se ejerce el poder y no se aplica el poder en defensa de las necesidades de la gente. ¿Pero qué va a hacer si ni siquiera hay militantes reconocidos? Mire, Montgomery Sánchez es candidato por la 35, por el partido Movimiento Alianza País. El señor Jorge Marón colaboró con este gobierno y entiendo que está distanciado del partido roldosista. Y así le puedo mencionar algunos nombres de gente que estuvo en el círculo bastante cercano a Abdalá Bucaram, que ahora están sumados a la Revolución Ciudadana. Allí viene la razón de la no calificación, si comete el error el CNE, ¿sí?, del binomio Bucaram-Ceballos. Usted lo acaba de decir muy claramente, no yo. Las bases, los concejales, los prefectos, los alcaldes y muchos asambleístas del país son PRE. Son partidos roldosistas ecuatorianos y líderes políticos. Pero por eso ya. Entonces ¿qué van a hacer si ya no tienen militancia, si ya no tienen dirigentes? La militancia existe. Yo le aseguro a usted que con Bucaram en la contienda electoral será, si no es Bucaram presidente, es cualquier otro menos el presidente Rafael Correa. ¿Por qué razón? Porque como usted lo acaba de decir, las bases del país fueron bases del PRE. Y tenga la plena seguridad que aquí en contienda electoral el presidente Abdalá Bucaram Ortiz tenga la seguridad que esas bases vuelven al Partido Roldosista Ecuatoriano y volverán sus concejales, sus alcaldes,
¿sí? Sus prefectos. Mire, grandes líderes que fueron rodosistas. Usted lo dice, Montgomery Sánchez, usted acaba de decir Jorge Marún, ¿sí? Y muchos otros más que son parte de la Revolución Ciudadana. Créame que se parte en dos Alianza País. Y como lo saben muy bien, el presidente de la República, así como lo decía en su tiempo, de que el presidente Bucaram, ¿sí? Su destitución fue un golpe de Estado, y que hoy cambia de discurso ante el temor de que el CNE califique la candidatura del PRE para presidentes. Acaba ya de decirlo hace unas cuantas horas que va a ser descalificado. Es penoso lo que pasa con este CNE. Y ojalá, mi estimado Wilson, el CNE demuestre independencia, demuestre capacidad jurídica, porque ¿cómo pueden hacer un reglamento anti-Bucaram? ¿Cómo puede ser un reglamento que está en el orden de prelación en el último lugar? Estará por encima de la Constitución y la ley. Caramba, eso solamente se vive aquí en nuestro país. Muchas gracias, César, muy amable. Gracias a usted, Wilson. Gracias a César Gracia, asambleísta del PRE, en representación de la provincia de Esmeraldas. Amigos, nos vamos a una pausa. Tras la pausa, los 5 minutos Sonorama. Y no se olviden que en la segunda parte de Confirmado también tenemos información importante. Gracias, César.